Bienvenidos chicos a la clase de hoy. Hoy vamos a estudiar las presidencias radicales, ¿sí? Cuyo periodo es el de 1916 a 1930. Bien, nosotros ya hemos estudiado el periodo anterior, ¿sí? Que es el del régimen conservador, ¿sí? O régimen oligárquico, que iba desde 1880 hasta 1916, que gobernó el Partido Autonomista Nacional, el PAN, eso ya lo sabíamos, y que este partido político de la élite de la oligarquía gobernó gracias al fraude electoral y al acomodo político, por así decirlo. Nosotros vimos que durante ese periodo se sanciona la ley Sáenz-Peña, que es la ley del voto secreto, universal y obligatorio, y esta ley va a hacer posible que lleguen a la presidencia los radicales, ¿sí? Con la Unión Cívica Radical, la UCR. Bueno, yo acá les he realizado, como pueden ver, una pequeña línea al tiempo, ¿sí? En donde vemos que los dos personajes importantes de este periodo va a ser el presidente Hipólito Yrigoyen y el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Fíjense que Yrigoyen gobierna 2 veces y Alvear una sola vez, pero en el medio de las 2 presidencias de Hipólito Yrigoyen. Acá tenemos 2 imágenes que de alguna manera representan muy bien las características personales de cada uno de estos personajes históricos. Fíjense que Hipólito Yrigoyen, que es el personaje de la izquierda, es para vestir, incluso miren la mirada, una persona bastante más sencilla que Marcelo Torcuato de Alvear, que es el personaje que está a la derecha. Si ustedes observan la línea del tiempo, van a darse cuenta que el último gobierno de Yrigoyen terminó muy pronto, solamente duró 2 años. Es porque en 1930 se produjo un golpe de Estado. No cualquier golpe de Estado, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuando con la clase entonces, vamos a charlar un poquito del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Bueno, como les anticipé recién, gana las elecciones gracias a la ley Sáenz-Peña. Yrigoyen estuvo acompañado en la fórmula para candidatearse al Poder Ejecutivo con Pelagio Luna, ¿sí? Pelagio Luna, entonces, es el vicepresidente de ese periodo. El triunfo del radicalismo va a significar entonces el fin del régimen oligárquico que había gobernado muchísimo tiempo, pero esto no implicó, de alguna manera, la pérdida de influencia de los sectores conservadores, ya que la Unión Cívica Radical no tenía la mayoría en las provincias. ¿Qué significa lo que les acabo de decir? Que la mayoría de los gobernadores de Argentina en ese momento eran conservadores. Entonces, ustedes se tienen que imaginar lo siguiente. Si Hipólito Yrigoyen, que era el presidente, ¿sí?, era radical, se le iba a complicar un poco gobernar a toda la Argentina si en las provincias tenían gobernadores conservadores, es decir, que no eran radicales, ¿sí? Bien, para eso lo que va a hacer Yrigoyen es intervenir las provincias, valga la redundancia, mediante el mecanismo de intervención federal. Es decir, que Yrigoyen podía intrometerse, ¿sí?, en las provincias, ya que esto estaba de alguna manera estipulado en la Constitución Nacional. Bueno, además de eso, nosotros vamos a ver que para contrarrestar la oposición en las provincias y también en el Congreso, ¿sí?, porque en el Poder Legislativo tampoco tenía mucho apoyo, ¿sí?, comienza a desarrollar una política personalista. ¿Qué significa esto? Que las decisiones, ¿sí?, de su gobierno
pasaban mucho por su persona, es decir, por él. Y él, además de desarrollar esta política personalista, ¿sí? Era una persona de perfil bajo, ¿sí? Evitaba dar discursos públicos a muchas personas. No era una persona que tuviera contacto con grandes masas. Si bien tenía contacto directo con los ciudadanos, no hacía grandes apariciones con mucha gente. Bueno, esto es un poquito de la forma de ser de Irigoyen. Bueno, una cosa muy importante a tener en cuenta va a ser que ustedes saben que esta materia la vemos en simultáneo con la historia mundial, es decir, vemos Argentina, historia nacional e historia mundial. Nosotros ya hemos visto la Primera Guerra Mundial, cómo se desarrolló, los bloques enfrentados, las causas y las consecuencias. Yo acá voy a hacer nada más una breve acotación, en el texto lo tienen todo esto mucho más desarrollado, pero ustedes saben que la guerra empieza en 1914, ¿sí? Y termina en 1918. Sí, Irigoyen asume en 1916, la guerra ya llevaba 2 años de transcurso. Fíjense, cuando la guerra estalla, ¿sí? Argentina va a mantener una neutralidad, ¿sí? Que va a perdurar durante el gobierno radical. ¿Qué significa esto? Que Irigoyen y sus ministros no deciden participar de la guerra. Es decir, que Argentina se mantiene neutral, no es favorable a ninguno de los dos bloques que se enfrentaba en esta contienda mundial. Bueno, otro hecho muy importante del gobierno de Irigoyen es la reforma universitaria, ¿sí? La reforma universitaria se va a llevar a cabo justamente en la Universidad de Córdoba, digo justamente porque es la universidad más antigua de la Argentina, ¿sí? Y lo que se buscaba con la reforma universitaria era hacer cambios en la estructura, ¿sí? Y en el manejo de la universidad. ¿Quiénes van a iniciar esta reforma? Bueno, justamente los estudiantes de esa universidad, pero a estos estudiantes se le unieron los grupos obreros y también el Partido Socialista. Esta reforma o este movimiento que se hace para cambiar la universidad va a surgir en Córdoba, pero se va a dispersar por el resto de las universidades, incluso en todas las universidades latinoamericanas de esa época. Bueno, ¿qué exigían los estudiantes en ese momento? Primero, que renunciaran todos los profesores que tenían ideas conservadoras, ¿sí? Es decir, que lo que buscaban era un cambio total con respecto al gobierno anterior, ¿sí? Anterior a las presidencias radicales. Bien, proponían también que se cambiaran las formas de enseñar, los métodos de estudio, ¿sí? Y que hubieran en las universidades centros de investigación científica más relacionados con la realidad que se vivía en ese momento. Bien, entonces, esta protesta que de alguna manera se inicia en Córdoba, ¿qué pedía? Primero, que el gobierno de la universidad, ¿sí?, fuera electo por los alumnos, los docentes y los alumnos graduados, ¿sí?, los exalumnos. ¿Qué significa esto? Que mediante elecciones los alumnos y los docentes pudieran elegir, ¿sí?, al rector de la universidad. Es un ejemplo. Después, que los profesores accedieran a las cátedras por concurso. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que en la etapa conservadora nosotros habíamos visto que había mucho como esto del acomodo político, de elegir a los amigos para ocupar cargos públicos, que esos amigos eran de la élite, de este grupo de ricos y poderosos?
Bueno, lo que pedían los estudiantes en este momento era que los profesores no fueran elegidos por acomodo, sino que participaran de un concurso para acceder al cargo de profesor. Bueno, también se exigía la libertad de cátedra. ¿Qué significa esto? Que el profesor pudiera dar la clase, ¿sí?, como él creyera más conveniente y que no tuviera una imposición de parte de la universidad de dar tal o cual tema y cómo darlo. Y además que los programas se actualizaran, ¿sí?, porque ya estaban un poco viejitos. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento que se daba en la universidad fuera más actual y no tan retrógrado. Bueno, en eso entonces se basa la reforma universitaria, que fue apoyada por el presidente Hipólito Yrigoyen. Por eso pudo darse esta reforma. Bueno, acá nosotros vamos a entrar en una parte del gobierno de Yrigoyen un poco, no sé si contradictoria, pero con dos caras distintas de la realidad. ¿Cuál fue la relación del radicalismo con los obreros? Nosotros tenemos que recordar que hay tres corrientes importantes dentro del movimiento obrero, ¿sí? El sindicalismo, el socialismo y el anarquismo, ¿sí? Algunos de ellos tienen mucha influencia de la Revolución Rusa. Recordemos que también vimos Revolución Rusa allá. La Revolución Rusa es una revolución que surge desde los trabajadores, desde los obreros, ¿sí?, y que terminan sacando del poder a un emperador, al zar Nicolás Romanov. Entonces, recuerden que el resto de los países del mundo tenían miedo de que se replicara la Revolución Rusa en sus países. Entonces, los gobiernos muchas veces con los obreros, ¿sí?, cuando los obreros presentaban alguna inquietud o más bien tenían quejas con respecto a los salarios o las formas de trabajo y demás, ¿sí?, los gobiernos por ahí eran un poco represores con los obreros por este miedo a que se replicara la Revolución Rusa. Bueno, en el gobierno radical hubieron como dos opciones frente al movimiento obrero, si se quiere. Vamos entonces a centrarnos en dos hechos importantes: la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, que en alguna bibliografía sale como Patagonia Rebelde. Acá en las imágenes, fíjense que tienen arriba una imagen de la Semana Trágica y abajo una imagen también sobre la Patagonia Trágica. Bueno, vamos entonces con el primer tema, que es Semana Trágica. La Semana Trágica ocurre en Buenos Aires. Fíjense, en el año 1919. La Semana Trágica se va a desarrollar justamente con la presentación de algunas quejas de obreros de una fábrica muy importante de ese momento, que eran los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijos, una sociedad de responsabilidad limitada. Les voy a dar un datito así de color. Si alguno vive en Maipú y conoce Gama, que está en la calle San Martín y Godoy Cruz, en esa esquina, las persianas metálicas de ese negocio, que son viejísimas, vieron que ese negocio es antiguo, el lugar, el edificio. Bueno, esas persianas metálicas son de este taller metalúrgico de Buenos Aires, de los Bacena. Es un dato, ¿sí? Bueno, volviendo al tema entonces. Los obreros de ese taller metalúrgico van a pedir mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Frente al pedido que hacen los obreros, los dueños de la empresa claramente no vieron con buenos ojos esta petición. Entonces llaman a la policía y la policía los reprime, es decir, reprime a los obreros que hacían huelgas pidiendo por estas mejoras. En ese momento de represión van a morir
4 de los obreros que se estaban manifestando cerca del taller metalúrgico, ¿sí? En el barrio de Pompeya, justamente. Bueno, el 9 de enero, ¿sí?, de ese mismo año, de 1919, muchas personas fueron a el sepelio de estos 4 obreros que habían fallecido en ese momento en el cementerio de la Chacarita. Allí, estas personas que habían asistido al sepelio fueron también reprimidas nuevamente por la policía. Esto hizo que se desataran, lógicamente, disturbios en la calle y nuevamente hay una especie de represión y algunos trabajadores terminan siendo presos, la huelga se levanta, ¿sí?, y demás. ¿Qué sucede? Finalmente, el gobierno, ¿sí?, fue como un intermediario entre los trabajadores y la empresa y de alguna manera se les concedieron los derechos a estos trabajadores, ¿sí? Se levantó la huelga, se liberaron a los detenidos y se les dieron mejoras laborales a los obreros. Fíjense entonces que hubo represión, pero finalmente los obreros terminaron consiguiendo lo que ellos pedían, de alguna manera. Vamos a ver ahora la Patagonia Trágica, que es un hecho similar en algunas cosas, pero distintas en otras. También, la Patagonia Trágica va a comenzar en Santa Cruz, es decir, en el sur de nuestro país. Recordemos que el sur de nuestro país es un territorio en donde se realizan muchas actividades del campo. Tenemos entonces ahí el tema de la cría de ovejas, la exportación de lanas y carnes. Es una parte de nuestro país en donde se desarrolla nuestro modelo económico por excelencia, que es el agroexportador, sobre todo en esta época, ¿sí? Bueno, esas tierras, como ustedes saben, son de los grandes propietarios que eran de estas familias conservadoras que ya venían del periodo anterior, ¿bien? Pero los que trabajaban allí, en esas grandes extensiones de tierra, eran peones, peones que eran de aquí de la Argentina o de países limítrofes, ¿sí? Por ejemplo, Chile, o europeos pobres. Bueno, los primeros reclamos que hacen este grupo de trabajadores del campo, de peones, ¿sí?, se van a iniciar justamente en los frigoríficos que funcionaban en pueblos como Río Gallego, San Julián y el puerto de Santa Cruz, y el puerto San Julián, perdón. Bien, a los trabajadores de estos frigoríficos se le van a sumar otros peones que pedían, por ejemplo, que se les redujera el horario de trabajo, es decir, la jornada laboral, que se les dieran mejores condiciones de vida y que se le pagara con plata argentina, porque estas personas que trabajaban en el sur, imagínense esto, en el sur, muchísimo frío, ¿sí?, extensas jornadas laborales, condiciones precarias, algunos peones dormían con los animales, ¿sí?, en los establos con los animales. A lo mejor les daban una vela para alumbrarse durante la noche por un largo periodo de tiempo, ¿sí? No tenían, en algunos casos, baños. Fíjense entonces las cosas que pedían, mejores condiciones de vida. Y encima les pagaban o con vales que se lo podían gastar en ciertos negocios, ¿sí?, o en moneda chilena. O sea que era terrible la situación. Es como si a ustedes hoy día le pagaran el sueldo con plata de Perú. Bueno, todo esto hizo que se iniciaran huelgas en el sur. Estas huelgas, lógicamente,
no son bien tomadas por los peones, por los dueños de las estancias, ¿sí? Y ya para el año 1921, Irigoyen va a enviar, y ojo acá porque no estamos hablando de la policía, sino que va a enviar a tropas del ejército, ¿sí? Justamente a frenar estos levantamientos de los obreros. El ejército en ese momento estaba al mando de el teniente coronel Varela, ¿sí? Que fue enviado para mediar en el conflicto, ¿sí? Es decir, trató de mediar entre los peones y los dueños de estancia, pero finalmente los peones terminan siendo fusilados y obviamente no tienen los pedidos que hacían, es decir, no se les cumple con las mejoras en las condiciones de vida, que se le acorte la jornada de trabajo y demás. Fíjense cómo termina la Patagonia Trágica en relación a la Semana Trágica, ¿sí? La Semana Trágica, primero que ocurre en la gran ciudad de Buenos Aires, si se quiere decir, ¿sí? Y interviene el gobierno que termina mediando y de alguna manera los obreros, a pesar de la represión, terminan obteniendo lo que habían solicitado. Y en la Patagonia Trágica, quizás por su lugar de lejanía, ¿sí? Que es en el sur de nuestro país, y imagínense que en ese momento no existía el noticiero como ahora que nos podemos enterar de todo lo que sucedía, estos obreros fueron reprimidos y asesinados y no terminan obteniendo sus mejoras laborales. Fíjense entonces cómo dos hechos similares en algunas cosas de base, porque son los dos surgen de reclamos de trabajadores, de obreros, en este caso obreros urbanos y en el de la Patagonia obreros rurales, ¿sí? Pero el fin es totalmente distinto, a tener en cuenta. Bueno, avanzados un poco en lo que serían los gobiernos radicales, vamos a hablar entonces del gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Bien? Primero que nada, Alvear es un poco diferente a Irigoyen, por no decir totalmente diferente, ¿sí? Venía de una familia bastante aristócrata, ¿sí? Era de una familia, digamos, más adinerada, era demócrata liberal, ¿sí? Y le gustaba asistir a fiestas sociales, se presentaba en público, su manera de vestir era elegante, más similar a la europea, ¿sí? Era tenía una personalidad bastante diferente a la de Irigoyen, ¿sí? En el gobierno de Alvear no nos vamos a detener tanto, pero sí me gustaría nombrar algunas de sus obras más importantes, ¿sí? Había una relativa prosperidad económica durante el gobierno de Irigoyen, de Alvear. Fíjense que en 1922 ya la guerra había terminado hace un tiempo, recuerden que terminó en 1918, y también logra cosas bastante importantes con respecto a los trabajadores. Se crean las cajas de jubilación, ¿sí? Se reglamenta el trabajo de niños y mujeres. Bueno, acá sí hay algo negativo, reprime a los truts. Recuerden que los truts vienen de lo que sería la Revolución Rusa, ¿bien? Y establece regímenes de entidades cooperativas y demás. Esas son algunas de las cuestiones importantes que se logran hacer durante el gobierno de Marcelo Torcuato Alvear. Lo que acá vamos a hacer hincapié en este gobierno es en la división de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se va a dividir entre las dos grandes figuras del radicalismo en ese momento, sí, que sería Hipólito Yrigoyen por un lado y Alvear por el otro. Es decir, que dentro del Partido Radical se produce un quiebre. Ahí tienen una imagen ilustrativa. Se van a dividir entonces en irigoyenistas y anti-irigoyenistas.
Los irigoyenistas eran los que apoyaban la política personalista de Irigoyen. También se los llamaban los peludistas. ¿Por qué? Porque a Irigoyen se le decía el peludo, por esto del perfil bajo que tenía, lo que vivía encerrado en su casa y en su trabajo, y no salía tanto. Entonces las personas que apoyaban a Irigoyen, los irigoyenistas o peludistas, son uno de los bandos dentro de la división de la UCR. Y los anti-irigoyenistas, es decir, los que están a favor de Alvear, se los conoce como los galeritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que Irigoyen, Alvear, en ninguna de estas fotos que les he mostrado sale, pero utilizaba galera, ¿sí? Que era un símbolo de la aristocracia. Bueno, entonces eso es como el hecho trascendental dentro del gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? En este periodo, entonces, finalmente se van a llevar a cabo las elecciones de 1928. Ahí están los partidos que tuvieron mayor importancia en estas elecciones. La Unión Cívica Radical, fíjense, personalista, que se va a presentar a las elecciones con Hipólito Yrigoyen. Fíjense que cambia el vicepresidente. La Unión Cívica Radical antipersonalista, ¿sí? Con Leopoldo Melo y Vicente Gallo. El Partido Socialista y el Partido Comunista. Las elecciones de 1928 fueron entonces ganadas por Hipólito Yrigoyen. Es decir, que gana las elecciones la Unión Cívica Radical personalista. Entonces allí comienza el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Bueno, acá hay que destacar algunas cuestiones. Primero que nada, Hipólito Yrigoyen ya era una persona mayor, ¿sí? Él ya tenía 72 años cuando asume la presidencia, fíjense, es bastante mayor. Después tenemos aquí en este gobierno una problemática económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una recesión económica en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la economía norteamericana en esa época no está funcionando muy bien y eso nos repercute a nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que con nuestro modelo agroexportador nosotros dependemos de quienes nos compran a nosotros carnes y cereales. El país en América que nos compraba a nosotros era Estados Unidos. Y si a nuestros compradores económicamente les va mal, a nosotros también. Por eso la economía de los países, en este caso como Estados Unidos, repercute en nuestra economía. Es decir que para estos años del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, la economía no era muy buena. Bueno, fíjense, esto hace que los capitales extranjeros vuelvan a sus países de orígenes. ¿Qué significa esto? Que las personas, mejor dicho, que las empresas o personas de otros países que venían a invertir a la Argentina, dejan de hacerlo y llevan sus inversiones a sus propios países, ¿sí? Entonces esto hace que se produzca un problema económico para nosotros, que va a desembocar finalmente en que cambiemos nuestro modelo económico. No voy a entrar en detalles en eso porque ya lo vamos a ver. Entonces, sumado a este panorama, va a comenzar a existir un descontento, ¿sí? Por parte de las Fuerzas Armadas y que va a terminar en un golpe militar, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ver qué sucede en Argentina y el mundo. Bueno, en 1929 se desata una crisis económica que se le llama, o que se inicia, mejor dicho, con el quiebre de la bolsa de Wall Street, ¿sí? Que es el tema próximo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué provoca esta crisis económica que arranca en Estados Unidos? Y ya lo dije, primero que el capital extranjero vuelva a su país, que los precios agropecuarios caigan. ¿Qué significa?
que el precio de la carne y cereal se va a derrumbar en Argentina. Merman las exportaciones, es decir, que nosotros vamos a dejar de vender carnes y cereales, vamos a vender mucho menos de lo que vendíamos. Va a haber una gran desocupación, desempleo, inflación, ¿sí? Van a aumentar los precios de las cosas y además se va a aumentar la deuda estatal. Bien, esto hace que el apoyo de los políticos en la Argentina, el apoyo político que tenía Irigoyen, disminuya, ¿sí? La clase media empieza a criticar al gobierno y además encima teníamos la división dentro de la Unión Cívica Radical, es decir, que ni siquiera los radicales mismos, ¿sí?, apoyaban a Irigoyen. Además de la oposición de los radicales antipersonalistas, Irigoyen va a tener la oposición de los conservadores y la oposición también de otros partidos políticos. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta, algunos de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Fíjense, acá me he dado cuenta que el cuadro está invertido. Después de la Primera Guerra Mundial, es decir, durante el primer gobierno de Irigoyen tuvimos una economía bastante buena, pero con la crisis de 1929 se vino todo abajo. ¿Bien? Fíjense entonces, con la crisis de 1929 tenemos problemas económicos, problemas políticos, lo cual va a derivar obviamente en problemas sociales porque la gente va a estar con un gran descontento y a esto se le va a sumar justamente la oposición también de las Fuerzas Armadas que va a terminar con el golpe de Estado de 1930. Un grupo del ejército que va a estar apoyado por el descontento de la ciudadanía va a derrocar a Irigoyen, ¿sí?, el 6 de septiembre de 1930, es decir, que Irigoyen pudo gobernar solamente 2 años. Bueno, espero que les haya sido provechoso este resumen. He tratado de resumir o de sintetizar los temas más importantes. En la bibliografía ustedes pueden ampliar un poco esta información. Cualquier cosa, lo que necesiten, ya saben, nos comunicamos en los horarios de clase mediante los grupos de WhatsApp. Que estén muy, muy bien. Nos vemos.